Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 8:07. Le damos el buenos días al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y académico aquí en A Primera Hora. Hola, doctor, ¿cómo le va? Estar con ustedes, con todos los amigos de Armónica en A Primera Hora. Gracias a usted por la gentileza. El último de la primera hora. Sí, el último. No, todavía tenemos una ultimita los últimos 5 minutos. Ya está bien. Oiga, ¿qué onda? 6 meses decía el ministro Reimer inicialmente, hablaba de que antes de fin de año Fito estaría extraditado a Estados Unidos. Luego hubo otra declaración en donde me parece dijeron 4, y ayer al colega Osvaldo Morocho en Radio La Poderosa le dijo un mes. En contrapartida, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, entrevistado por Fernando del Rincón en CNN, fue mucho más cauto y le dijo: Fernando, yo no puedo dar un plazo específico. Yo le pregunto a usted, ¿es tan fácil poner un plazo para la extradición? No, en general ningún juicio. En ningún juicio. Uno lo que le puede dar a la gente son estimados. Pero en el juicio de extradición hay que ver una primera cuestión. A ver, aquí llegó el pedimento al fin de los Estados Unidos. Los estadounidenses saben hacer los pedidos de extradición, no son improvisados como nosotros. Por eso es que esta forma que yo le escucho al ministro Reinberg y compañía de hablar de la extradición es la causa por la cual, perdóneme que haga este paréntesis, nos va mal con las extradiciones activas a nosotros. Es decir, cuando nosotros pedimos una extradición, ¿cómo nos va? Como las pelotas, porque no sabemos hacerla nomás, pues porque creemos que esto es al buen tuntún. Es cierto que en este caso de Fito también podemos otorgar una extradición al buen tuntún. Sí, porque así las pedimos. Entonces uno entiende que si así las pedimos, así las otorgamos. ¿Qué ocurre en el país? Tenemos unas normas que son espantosas en materia de extradición. Tienes una ley de extradición que en materia de procedimiento es un desastre, y a eso se suma el desconocido reglamento a la ley de extranjería. Perdón, la ley de extradición vigente es del año 2000, que todavía habla del Congreso Nacional, habla de la Corte Suprema de Justicia, etc. Peor que eso, porque eso es razonable. Es una ley del 2000 que hable del Congreso. Sí, claro, que eran instituciones que funcionaban. Porque esta cosa de que se estén cambiando de nombre las instituciones cada 15 años, eso es ecuatoriano. Eso no es de un país civilizado estar cambiando. O sea, la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde 1776 acaba. Ya. ¿Y sigue vigente, doctor, la ley de extranjería? No, la ley de extranjería está derogada por la ley de movilidad humana. Lo que quedó vigente fue el reglamento a la ley de extranjería. ¿Por qué le digo esto? Porque la ley de extradición no tiene un reglamento, sino que el reglamento a la ley de extranjería de 1986, entre otras cosas, además de desarrollar lo que entonces era la ley de extranjería, desarrolla reglamentariamente las normas desarrolla las normas de extradición que no existían. Es que aquí la cosa era así. Nosotros, la primera norma más o menos potable que tuvimos en materia de extradición fue el reglamento de la ley de extranjería del 86. Entonces, tú tienes, y esa está vigente por si acaso. Entonces, tú tienes el reglamento de la ley de extranjería y a la ley de extradición. La ley de extradición, que es del año 2000, tiene cosas que son peores que esto que hablar de la Corte Suprema, porque es irracional no hablar de las instituciones con el nombre que tenían en ese momento, adivinando cómo se van a llamar en el futuro, Alta Corte, como también le pondremos después a estos tribunales. Pero, por ejemplo, te dice que cuando la comunicación se hace por vía diplomática, tú puedes hacerla llegar por vía postal o por telégrafo. O sea, a ver, perdón, pero es una ley del año 2000 que te habla del telégrafo. Entonces, esto lo copió alguien de una ley de extradición extranjera de principios del siglo XX, o de la primera mitad del siglo XX, donde todo era vía postal y todo era telégrafo. Pero en el año 2000 ya incluso la vía postal ya... Bueno, no se compadece con el 2025, ¿no? Con los medios electrónicos. Pero bueno, ¿qué tiene que pasar acá? ¿Ya? Lo primero que ocurre es que al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde siempre una primera calificación, que veo que le han hecho con una liviandad de esas que son propias de acá. Porque tú tienes que calificar, básicamente los documentos habilitantes para una extradición son similares en los convenios internacionales, en los tratados de extradición y en la ley de extradición ecuatoriana. O sea, no son muy novedosos, no tienen mayores diferencias. Esto es, primero, relación circunstanciada de los hechos señalando los nombres del reclamado, los hechos constitutivos del caso, es decir, qué es lo que hizo, por qué le reclamas, si tiene condena o tiene lo que aquí llamamos auto de prisión preventiva, y siempre tienes que aclarar que hay un equivalente,
lo que nosotros llamamos auto de prisión preventiva, en otros países se llama orden de detención provisional, tienen diferentes nombres. Entonces tú tienes que decir, esto equivale a lo que en Ecuador es esta cosa. Y a ese señalamiento de cuáles son los delitos, las penas que se imponen, los plazos de prescripción, porque todo eso juega en una extradición, porque para extraditar siempre hay penas mínimas, hay doble criminalidad, es decir, lo que es delito en Estados Unidos tiene que serlo en Ecuador, que eso esté incluido en el tratado de extradición, o si no está ahí, en un instrumento complementario. Por ejemplo, tráfico de armas no está contemplado en los tratados de extradición en Estados Unidos del 1832 y 1939, pero sí está en la Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado. Entonces tú tienes que determinar, yo soy parte, Estados Unidos, y usted también, Ecuador, para que podamos ampliar en esa materia. Pero esa es la primera calificación que se tiene que hacer desde la Cancillería, desde ¿o Cancillería, ya pasa también no, a la calificación? Primero Cancillería, porque si no, porque además tienes que mandar copia, y en el caso como es Estados Unidos, con traducción, no solamente de ese auto de prisión preventiva, no solamente de las leyes que basan el pedido, es decir, con qué leyes le vas a juzgar, las prescripciones, tiene que venir traducido. Entonces, si la Cancillería encuentra de que te han mandado información incompleta, tiene que mandar a completar, ya lo que se llama en la Convención Interamericana sobre Extradición, o también en el Convenio Europeo, información complementaria se llama eso. Bueno, veo que la Cancillería ha tomado esto y le ha mandado. Debe ser que está bien, porque yo insisto, en esto los gringuitos lo hacen bien. Luego llega el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que tiene que hacer una segunda calificación. Entiendo que hizo la segunda calificación, porque hay una audiencia para el día viernes. Claro. ¿Ya? Entonces, entiendo yo que están hechas las dos calificaciones. ¿Ya? Supongo que sí. Porque verá que el señor Fito tiene un abogado experto en defender a esta clase de gente en los Estados Unidos. No está siendo defendido por whatever. Y esa es la distinción. Por eso hay extradiciones que se demoran nada. Si tú eres un X fulano, te puedo extraditar, pero así. Pero ya la extradición, cuando tienes una defensa, se te puede comenzar a complicar. Ahora, ¿qué vamos a ver el día viernes? El día viernes no es propiamente la audiencia de extradición, como han puesto en el Twitter o lo que sea de la Corte Nacional de Justicia. Hay que tener cuidado con los... Pero claro, como la ley está tan hecha... Le llamaron audiencia de extradición. Audiencia de extradición. En realidad, es la primera audiencia de extradición. Eso es lo que ha dicho la Corte. Es la audiencia en la cual se hará conocer al señor Fito si conoce las razones de su pedido de extradición y si consiente en ella. Si Fito consiente en la extradición, esto se llama extradición simplificada. Te mando. Ahora, no es que es automática, por si acaso, porque tampoco nos vamos a hacer aquí. El presidente de la Nacional siempre tendrá que hacer una determinación de la legalidad del pedido de extradición, aunque consienta el extraditable. Por ejemplo, antes cuando teníamos prohibida la extradición de ecuatorianos, el ecuatoriano pedido extradición podía decir, sí consiento la extradición, pero estaba prohibida la extradición. Entonces, por más de que tú consientas, yo no me puedo saltar la constitución ecuatoriana. Si el señor dice que no, que es altamente probable, se diga que lo conoce. Pero en esa misma audiencia se va a conocer también la postura de alias Fito. No, y aquí entiendo viene. que tiene que ser escrito o así. A ver, verá, es que aquí hay dos cosas. ¿Qué te dice la ley de extradición? La ley de extradición te dice que conocida la extradición, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, si es que requiere información complementaria, le puede otorgar 30 días al Estado requirente. Para informar. En este caso eso no ha ocurrido. Y en esos casos, claro, en el caso de Fito, el Fito está privado de la libertad, así es que no hay que emitirle órdenes, lo que se llama detención por urgencia, ni detención en proceso. No sé por qué el presidente de la Corte Nacional comenzó a hablar de la prisión preventiva en la extradición, si el señor está cumpliendo condena, pues no está ninguna cautelar. Pues, no tiene sentencia penal condenatoria ejecutorial. Está preso por una sentencia acá. Entonces, ¿de qué prisión preventiva? ¿Cómo le vas a agregar a eso una cautelar inútil? Pues, pero bueno, lo dijo, ya, tal vez por mecanicismo. Pero bueno, entonces en este caso no tengo ese problema de las detenciones, porque también dijo, ahí hay que tener cuidado con el plazo máximo de prisión preventiva. Ya, ¿Cuál le va a aplica aplicar en este caso? Sí, pero ¿cuál le va a aplicar? ¿La ley de extradición que son 60 días? ¿O las constitucionales que son 6 meses y 1 año? Pero al final no es prisión preventiva. Sí, al final no hay prisión. No sé por qué se metió en eso, no me queda claro. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Ya? Si Fito no consiente la extradición,
Está corriendo el plazo porque le tenía que haber dado el plazo de 10 días para preparar la defensa. defensa. A ver, no me quiero perder. A ver, en la audiencia del viernes le van a informar a Fito que... No le van a informar, le van a decir, le tiene que haber ya citado. Ya, pues, ok, ya, le citaron. Para tener la audiencia del día viernes, en la cual el tipo puede consentir o no. En esa audiencia del viernes se tiene que consentir. O no. Si consiente, extradición simplificada. Ok. Pero en esa audiencia vamos a conocer si consiente o no. Exacto. Es en la audiencia de mañana. La audiencia para... Ya, exacto, okay. Mañana viernes. Correcto, de acuerdo, me queda claro. Esa era la parte que tenía duda. Mañana Fito debe consentir o no la extradición. Exacto. Entonces ahí se le preguntará si conoce las razones de su extradición, si está de acuerdo, y si el tipo dice que sí, ya, entonces el presidente tiene que determinar si procede la extradición, ya sin proceso. Ya. Si dice que no consiente, ya tiene los 10 días para preparar, según el reglamento, la ley de extradición, la ley de extranjería, tiene 10 días para preparar la defensa. Según la ley de extradición, entre la citación, tiene el presidente 24 horas para señalar estas audiencias y 15 días para señalar, si es que no la consiente, la audiencia ahí sí de extradición, en donde se va a hacer una extradición procesada. Entonces el señor Fito tiene 10 días para presentar por escrito. Ahora, todo lo que estoy diciendo es lo que dice la ley y el reglamento. Lo que se hace es absolutamente empírico. Porque ese reglamento del 86, que tiene cosas contradictorias con la ley de extradición del 2000, que también es una ley muy mala, y es una ley que fue hecha para un sistema escrito, además. Era una ley, el reglamento evidentemente es del 86. Claro, en el 2000 no había sistema oral. Recién había el sistema oral. Recién se dictó el código de procedimiento penal del 2000 que establecía el sistema acusatorio. ¿Ya? Entonces esta ley es una ley medio así como, quedó como hecha para el tema anterior. ¿Ya? Más aún con el reglamento. Entonces, en esa audiencia, ahí viene el tema de presentación de pruebas y todo lo demás. Entonces ahí vamos a tener una serie de problemas que hay que advertirlos. ¿Ya? Porque por eso cuando te dicen esto dura un mes, 4 meses, el que dijo 4 meses no refiere ni un divorcio por mutuo consentimiento, por si acaso. Sí, me sorprendió decir, lanzarse, decir 4 meses o 6 meses. Hay extradiciones que son muy cortas, porque son más sencillas, y hay extradiciones que nos constan que son muy largas. Doctor, ahí le paro un ratito porque quiero preguntarle si antes tal vez no se debió dar una discusión de si la disposición constitucional de mayo del 2024 puede regir para delitos que se han cometido Esa antes. Es una muy buena pregunta. Pero eso debió pasar antes de esta audiencia que vamos a tener el viernes. No, porque eso va a ser un alegato de defensa de Fito. Sin duda. Si él no consiente la extradición, quiere decir que no quiere ser extraditado, y nos va a sacar toda nuestra improvisación en materia de extradición. La primera cosa que nos van a indicar, seguramente, es que la enmienda del año 2024 no se publicó. ¿Cómo es eso? Perdón, y yo le voy a decir, yo personalmente lo advertí al gobierno, gente del gobierno, que no estaba publicada la enmienda. ¿De qué habla? Perdón. Recuerde usted que el año 2024 nosotros aprobamos en consulta popular en abril, claro, reformaron 2 disposiciones constitucionales en virtud de esa enmienda. 1, el tema de la extradición de ecuatorianos, y 2, los jueces constitucionales. ¿Cómo no? ¿Qué hace el Consejo Electoral? Publica los resultados. Entonces le pregunta a uno, ni sé qué, tanto. Pero no se publicaron los textos. En el registro oficial. No se publicaron los textos. ¿En serio? Sí, no se publicó, pero se lo dijo usted también. No me acuerdo, pero me deja loco ahorita. No, uno dice cosas acá y luego vamos a tener el problemón. ¡Qué barbaridad! Y va a comenzar un problema porque somos unos improvisados. No está publicado en el registro oficial. No se publicó el texto. Pero hay una como boya por ahí. ¿Y cuál boya? En algún caso, no me acuerdo el número, la Corte Constitucional, refiriéndose no a la extradición, sino a alguna otra cosa, se refirió a la enmienda y dijo que estaba vigente. Ok. Ya, o sea, lo puso así. No sé si intencionalmente o por error, porque se les pasó, porque también la gente pone considerándose en los fallos, a veces así nomás. Es Ecuador. Entonces, pero no dice, bueno, ahí tengo una como para agarrarme y decir, ya, conforme este fallo tal, la Corte dijo que sí estaba vigente. Ya. Y ahí vendrá lo segundo, lo que dice usted. Puedo aplicar la enmienda cuyos resultados se publicaron, no me acuerdo qué fecha, en mayo del año 2024,
a delitos cometidos con anterioridad. Por ejemplo, usted tiene tratados de extradición y convenios de extradición que siempre te dicen, este convenio entra a regir con tales requisitos, no para delitos cometidos con anterioridad a la celebración del tratado o del convenio. ¿Ya? Hay unos que lo dicen de modo absolutamente diáfano, otros que son más oscuros. Estamos hablando de que el tratado de extradición con Estados Unidos es del año de la chispa, así que ese tratado evidentemente rige, ¿ya? El problema es si la reforma del 2024 le puede regir para delitos anteriores a mayo de 2024, algunos de los cuales están siendo perseguidos. Si son posteriores, no hay problema. Pero si son anteriores, de hecho, por los delitos anteriores él está sentenciado. Ahora, sí, pero acá en Ecuador, ya. No en Estados Unidos. No, ya. Esto es para efectos de una extradición. Entonces, si Estados Unidos te dice, por ejemplo, que el señor cometió delitos en el año 2023, la gran discusión será, ¿le puedo aplicar la enmienda 2024 a delitos cometidos en el 2023? Le pongo el caso de Colombia. Colombia aprobó la extradición de colombianos en el 97, porque hasta la Constitución de 1991 había la prohibición de extradición de colombianos. En el 97 se reforma, pero expresamente se estableció que esa reforma regía para delitos cometidos a partir del 97, por eso es que no se extraditó a ninguno de estos extraditables narcotraficantes por cosas anteriores a 1997. Esa va a ser, vea que ya tenemos dos problemas ahí, ¿ya? Es decir, el uno de nosotros mismos y otro un problema recurrente respecto de los pedidos de extradición. El tercer problema que va a tener ustedes, sobre qué delitos puede extraditar. ¿Ya? Esta cosa no es una cuestión fácil, porque además yo vea, aconsejo, si es que puedo aconsejarle a alguien, a que esta cosa no se haga livianamente, porque a veces uno ve fallos de extradición que son súper livianos. Esta cosa no está yendo a un tribunal de Zimbabue, sino a una corte federal, una corte federal gringa, en la cual cualquier falla en la extradición ecuatoriana va a ser motivo para que allá se impugne la legalidad del proceso desde la extradición. Y es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué creemos en Ecuador que las extradiciones tienen que ser así de livianas? ¿Cómo nos ha ido con las extradiciones a nosotros? Por ejemplo, ¿le hemos podido extraditar al señor Correa? ¿Hace cuántos años está requerida la extradición del señor Correa? Perdón, pero te revisan hasta la hoja doblada del proceso. Es decir, para que te consienta, por ejemplo, Bélgica, la extradición del señor Correa, te analiza todo, hasta si está bien enganchado ese proceso, si está bien foliado, todo, aunque nos moleste y nosotros en cambio creemos que las extradiciones son de ya, así nomás es, ¿ya? Entonces el señor Fito, veo que tiene una táctica que es esa, ¿ya? Entonces si nos ponemos livianitos con la extradición, bueno, está bien. Ahora, en esa audiencia, ¿quién puede participar? Naturalmente, señor Fito. La fiscalía, ¿ya? Alguien dijo por ahí, no sé quién fue, que la fiscalía representa al Estado requirente. No, el Estado requirente puede voluntariamente presentarse en el proceso, intervenir en el proceso. No es obligatorio que Estados Unidos actúe en estas audiencias, pero puede hacerlo. A través de sus agentes diplomáticos. Puede hacerlo, puede intervenir, ¿ya? Para fortalecer el pedido de extradición. ¿Qué dice la ley? Que concluida esta audiencia, el presidente, entonces uno dice, no, aquí aplicamos las cosas medio así como, ¿qué parte del sistema oral aplicamos y cuál no en las extradiciones? El presidente tiene 3 días para dictar la sentencia. Ahora dice, el plazo improrrogable, dice además la ley de extradición, ¿no? Plazo improrrogable, si es improrrogable, ¿qué pasa si no la dictas en 3 días? ¿Y la tienes que dictar oralmente o por escrito? Bueno, por escrito siempre porque es apelable. ¿Ya? Entiendo yo que como te mezclas... Pero la apelación procede cuando ya han sido notificados por escrito. Exacto. Entonces ahí tienes la apelación que va a un tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Y ahí se produce otra cosa. ¿Qué normas aplicas? En algunos casos te aplican derechamente el Código Integral Penal, aunque aquí no hay, por ejemplo, aquí no hay una preparatoria de juicio, no hay una evaluatoria respecto de las pruebas que se van a presentar en la audiencia de extradición. Es que es una ley muy mal hecha. ¿Ya? Yo creo que el ministro Reinberg, para decir que esto se demoró un mes, tomó el manual de extradición de la Corte Nacional de Justicia. Claro, si usted toma el manual de la Corte Nacional de Justicia en materia de extradición, esto es coser y cantar, pues, o sea...
Es rapidísimo. Correcto. O sea, uno ve ese manual y dice, está muy bonito el flujograma, pero el flujograma no te considera 10.000 cosas que hay en Oiga, este doctor, tema. en honor al tiempo, tengo una última pregunta, cortita la respuesta. Revisando, que esta es otra cuestión polémica, el artículo 18 de la ley de extradición. Ahí se habla, o al menos se interpreta, que para proceder a la extradición tiene que haber cumplido la pena en el Ecuador. Es eso. Así. A ver. De hecho, el 18 de la ley de extradición es algo abierto. ¿Ya? Es algo abierto. ¿Ya? Porque los convenios internacionales sí te facultan en lo que se llama, sí establecen como regla general lo que se conoce como extradición diferida. ¿Qué es esa extradición diferida? Si el extraditado consiente de la extradición, o si es que no consentida, procesada, yo digo, si es extraditable este señor y otorgo la extradición, la regla general es que esa concesión de la extradición se difiere hasta que el señor cumpla la pena en el estado requerido, que en este caso es Ecuador, o que se le procese, porque hay gente que tiene proceso en el estado requerente y en el estado requerido. Entonces la regla general es, usted cumple los procesos acá y yo lo envío cuando lo absuelvan aquí, o cuando usted cumpla la condena, o cuando lo indulte, lo amnistíe, o lo que sea, ahí lo mando. Esa es la regla. Pero hay la posibilidad de suspender las penas como es una decisión judicial. Esta decisión la puede tomar exclusivamente la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué le digo esto? Porque aprobada la extradición por la Corte Nacional de Justicia, sea por el presidente si no hay apelación, o por la Sala Penal en el caso de que haya apelación, esto va al presidente de la República. El presidente de la República tiene una sola facultad, por si acaso, no lo advierto, porque aquí nos inventamos todo, que es negar la extradición. Es decir, con la sentencia de concediendo la extradición, el presidente puede negar la extradición, ¿ya? Exclusivamente, dice la ley de extradición, por razones de soberanía, de orden público y por los intereses del Estado. Eso de los intereses del Estado es cualquier cosa. Entonces, yo puedo negar una extradición que ha concedido judicialmente. No puede el presidente de la República comenzar a amononar la extradición. Pues decir, a ver, allá no me la otorgaron, la otorgaron diferida, no, yo la otorgo inmediatamente. No. Tienes ahí el único que puede suspender la ejecución de una decisión judicial es la justicia. Pero el reglamento a la ley de extranjería dice que eso solo es posible en el caso de contravenciones. Es muy curioso, porque las contravenciones no son extraditables. Claro. Pero entonces hay esta modalidad de diferido, que es donde tiene que cumplir aquí la pena y luego irse para es la regla. La inmediata es que se le perdonan aquí las penas. No, la inmediata te configura una concesión condicional de la extradición. Hay varias condicionales de la extradición. ¿Ya? Una de las condicionales es, si yo te la concedo inmediatamente, una vez cumplida, procesado, digamos que Fito es absuelto en Estados Unidos. Puede ser. ¿Ya? O que tiene una pena. ¿Ya? Cumplida la pena o absuelto, me lo tienes que devolver para que cumpla las penas de acá. Ya. Más o menos. Bueno, en el caso de Noriega no fue así, porque Noriega fue capturado, pero luego tuvo una extradición a Francia, y Francia le devuelve a Panamá. Y luego tienes que ver toda esta clase de condiciones para la ejecución también de la extradición. Por ejemplo, Estados Unidos tiene pena de muerte. Ahora, claro, en Estados Unidos, ¿qué te va a decir? Para esta clase de delitos, tráfico de armas y cosas por el estilo, no hay pena de muerte. ¿Ya? Pero yo no sé por qué el presidente dijo y la perpetua, que tenía que comprometerse a no aplicar la perpetua. No es una pena prohibida en Ecuador, por si acaso. Ahora, claro, hay una interpretación. Si no está prohibida, pero tampoco está legislada. Pues. Sí, pero hay un montón de... cualquier cosa que no esté legislada no quiere decir que sea ilícita. En Estados Unidos te pueden clavar una pena de 90 años. ¿Ya? Y eso en Ecuador no hay, pero eso no quiere decir. Ahora, ojo, lo que pasa es que la perpetua en Estados Unidos no es perpetua, por si acaso, no es lo que la gente entiende de por vida, no. Las perpetuas tienen siempre un rango mínimo, y a partir de ese rango, 20 años o no sé qué, te empiezan a revisar si es que te has rehabilitado. Y si te has rehabilitado, te dejan libre. Oiga, usted nos ha dado una explicación tremenda que creo que sirve para el debate y sobre todo para entender que no es de soplar y hacer botellas. Claro, se puede demorar poco si es que consciente. Se puede demorar poco si no tiene una defensa. Yo creo que la defensa de Fito, según se sabe, va a ser tenaz. Veamos. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias. Siempre un placer. Rafael Ollarte, aquí en A Primera Hora, hablando sobre la extradición de Fito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.